adoramos, Señor, en esta noche. Gracias, Señor, porque una vez más te hemos exaltado, hemos adorado tu nombre. Y creemos, Señor, que tu misericordia es un grande, oh Dios. Bendecido y glorificado nuestro Dios, porque tú eres por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, porque tú hablas después del silencio. Tú sigues hablando porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y hoy pedimos, Señor, que sea tu bendición sobre cada familia, sobre cada vida, oh Dios. Perdonando, Señor, las ofensas, perdonando, Señor, los errores. Y Padre, que cada día nosotros podamos tener esa semejanza de Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, vamos a la palabra, libro de Lucas, capítulo 1. Vamos a estar leyendo del versículo 5 al versículo 7. ¿Cuál es El libro de Lucas, capítulo 1, del versículo 5 al versículo 7. Gloria a Dios. Y bueno, estamos meditando en ese tema, cuando Dios habla después del silencio. Dice Lucas, mire cómo arranca allí el versículo, ¿verdad? Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era hija de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero aquí viene un pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Bueno, el tema principal es cuando Dios habla después del silencio. Pero para estos 3 versículos, bueno, hay un título que podríamos decirle a estos 3 versículos: fidelidad probada por el tiempo. Fidelidad probada por el tiempo. Gloria al Señor. El Evangelio de Lucas inicia después de 400 años de silencio profético. ¿Escucharon bien? 400 años de silencio profético. No hay milagros recientes, no hay palabra nueva, no habían predicadores, por decirlo como en el caso de 400 años de silencio. No hay señales visibles de Dios. Y justamente allí, en ese silencio de 400 años, mira ahora cómo Dios aparece, cómo Dios habla. Y Lucas nos presenta a un matrimonio común. Pero tenían algo diferente a los demás. Y es que ellos eran fieles y eran perseverantes. A su nombre. Gloria. Así que Lucas, antes de hablar de ángeles, antes de hablar de milagros, antes de hablar de nacimientos sobrenaturales, Dios nos muestra cómo es el carácter de Él. Y es algo que nosotros hoy debemos de entender, el carácter del Señor. Así que este pasaje nos enseña que Dios comienza sus grandes obras con personas fieles en lo cotidiano. ¿Y saben qué es lo cotidiano? Aquellos que son responsables en su trabajo, aquellos que, si yo le digo, Mario, bueno, usted me va a hacer este trabajo, Mario lo hace con responsabilidad.
Así que este pasaje nos enseña que Dios comienza sus grandes obras con personas fieles en lo cotidiano. Nos podemos ubicar allí en el versículo 5, ¿verdad? Como el versículo dice que hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Y aquí cuando estamos hablando de fidelidad probada por el tiempo, estamos hablando de una fidelidad en un tiempo adverso. Porque ¿quién era el que estaba armando? Herodes. Y se habla de que Herodes era un rey impío y cruel. No sé si fue este mismo el que quemó allí a Roma, pero se habla de que era un rey que era impío y cruel, y ahí hay un matrimonio que están sirviendo al Señor. ¿Cuánto dan la gloria a Dios? Gloria al Rey. El liderazgo espiritual estaba corrompido, porque si Herodes, que era el rey y el que mandaba allí, se puede imaginar cómo andaría el liderazgo espiritual en ese entonces. Estaba corrompido. Ve que en un momento, no sé dónde se formaron, en que los saduceos, los fariseos, se cree que fue en este tiempo de estos 400 años que no tenían revelación del cielo, y ellos empezaban a inventarse cosas. Y este liderazgo en este tiempo estaba corrompido, y el rey también era un rey impío y cruel. El contexto era políticamente opresivo y espiritualmente seco. Mire, había dos cosas allí. Políticamente, el pueblo de Israel, o Palestina, que era dominado por Roma, el rey de Herodes, políticamente era opresivo. O sea, el pueblo de Israel estaba bajo la esclavitud de los romanos, y espiritualmente tenían una vida seca. En ese contexto es donde se está desarrollando el caso de Zacarías y Elizabeth. Y tenemos una verdad en esto, y es que la fidelidad no depende del ambiente espiritual. Mire usted, la fidelidad a Dios no depende del ambiente espiritual, sino de la decisión personal de las personas. O sea, no hay excusa para nosotros no ser fiel al Señor. Es que porque en el trabajo donde yo estoy nadie es cristiano y eso hay un ambiente pesado. Déjenme decirle que si usted tiene decisión personal, donde usted lo coloque, usted sigue siendo fiel al Señor. Amén. Eso pasó cuando llevaron a Daniel con sus amigos. Ellos fueron llevados a Babilonia, donde no estaba papá, donde no estaba mamá, donde no había ningún líder religioso. Pero ellos propusieron en su corazón a no contaminarse con ese mundo que se estaba viviendo allí. Así que el ambiente espiritual no es la excusa para que usted no le sea fiel al Señor. Amén. Y Zacarías seguía allí sirviendo como sacerdote, aun cuando el sistema estaba dañado. Debe decirle que así tenemos nuestro espacio, así tenemos nuestra sociedad hoy corrompida, tenemos a nuestra sociedad dañada, inclusivamente hasta en el mismo ambiente religioso. Y allí estaba Zacarías sirviendo como sacerdote en ese ambiente que estaba dañado. No usó el mal tiempo como excusa para dejar de servir al Señor. A su nombre. Gloria. No hay excusa. Usted propone en su corazón serle fiel al Señor y Dios te respalda. Amén. Dios siempre preserva un remanente fiel. Amén. Dios siempre preserva un remanente fiel, aún en los peores tiempos. Elías creía que estaba solo, ¿verdad? Y él andaba hasta desesperado, angustiado, y decía: mire,
he sido o he quedado yo solo. Pero Dios le dijo, no, por allá hay otros 7,000 que no han doblado sus rodillas al rey. Hay ocasiones en que pensamos que estamos solos, ¿verdad? Que somos los únicos, pero hay otros que todavía no han doblado sus rodillas a otros dioses. Amén. Amén. Sigue diciendo el versículo 6, donde dice de que ambos eran justos delante de Dios y ¿cómo andaban? Irreprensibles. Intachables delante de Dios. Intachables. Aquí hablamos, ¿sabe que el título que le hemos dado a estos versículos es fidelidad probada por el tiempo? Y en este versículo 6 se habla de una fidelidad delante de Dios y no de los hombres. Y han notado ustedes que en el día de hoy muchos quieren agradar a los hombres y no a Dios. Muchos se preocupan por el qué dirán de los hombres, pero nuestra preocupación tiene que ser qué es lo que dice Dios de nosotros. Amén. Dice que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles. Esa palabra delante de Dios indica evaluación divina y no humana. Andaban, señala una conducta continua, no era ocasional, era una conducta continua que tenían delante del Señor. Andaban, mire que es un verbo, Mario, esto es un verbo, ¿cómo es? Progresivo, un verbo que está en acción. Andaban, o sea, ellos no andaban por un ratico, sino que siempre permanecían, andaban justo delante de Dios y irreprensible. Claro, ambos muestran unidad espiritual en el matrimonio. Y gloria a Dios por los matrimonios que están caminando de la mano, porque directamente hoy el uno camina hacia un lado y el otro camina hacia otro lado. Y si se aplicara lo que dice ambos andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Gloria al Señor. Y parece que aquí Zacarías y Elizabeth, los dos andaban juntos, andaban de acuerdo. Y aquí hay, como quien dice, espiritualmente hay una enseñanza para los matrimonios, y eso de andar juntos, ambos delante de Dios, a su nombre. Así que la fidelidad bíblica es un estilo de vida. Amén. No es un evento religioso, es un estilo de vida, y eso es lo que nos está demostrando este versículo 6, fidelidad delante de Dios y no de los hombres. Déjeme decirle que tal vez Elizabeth y aquí Zacarías, ellos no eran perfectos. Ellos igual deberían de tener sus debilidades, pero no eran perfectos, pero sí eran íntegros. Su obediencia era constante y sincera. Amén. Y debe decirle que Dios honra a quienes le son fieles cuando nadie les está observando. La fidelidad que le agrada a Dios es aquella que se hace en oculto, aquella que se hace cuando tú estás a sola, cuando nadie te está observando. Esa es la fidelidad que agrada al Señor. Amén. Pero esa fidelidad, no es que hoy vienen los pastores para acá y listo, todos empezamos a organizarnos, todo eso, y empezamos a limpiar, empezamos a cambiar. No, eso es fachada, apariencia, gloria al Señor. Pero aquí tenemos a un matrimonio que eran fieles en lo íntimo, tenían fidelidad delante de Dios. ¿Qué nos dice el versículo 7? Dice, ahí hay un pero, ¿verdad? Pero no tenían hijos. Y lo segundo es que eran ya de edad avanzada. Elizabeth y ya eran de Gloria al Señor.
Aquí puede estar la pregunta de que algunos dicen, pero bueno, Señor, mira tanto tiempo que te llevo sirviendo y mira cómo estoy. Tanto tiempo que hemos orado por esta petición y tú todavía no nos las has concedido. Otras personas ya dejarían de servir en el ministerio, ¿verdad? Porque, no, Dios no les está respondiendo. Pero mire que dentro de todo, de que en primer plano estaban en un ambiente que no era seguro, porque con Herodes y todo eso, era un ambiente de inseguridad, de opresión, pero a ellos no les valía eso, tenían fidelidad delante de Dios. Y aparte de eso, ahora tenían un problema familiar, y es que en su hogar no tenían un muchacho. Gloria al Señor. Y aquí miramos una fidelidad bajo una prueba prolongada. Gloria al Rey. Y esto es lo que yo quiero que nosotros en esta noche podamos entender de lo que es una fidelidad bajo una prueba prolongada. La esterilidad en ese entonces era una deshonra social, era una vergüenza. La mujer que no tenía hijos en ese entonces posiblemente no podía hablar tan duro, tenía que estar callada por allá, porque era una vergüenza social en ese entonces. Pero aquí hay un matrimonio que estaban sirviendo al Rey. Amén. La prueba fue larga. La prueba de ellos no fue temporal, porque dice que ya eran de edad avanzada, tal vez habían pasado sus 60 o 70 años, ya no tenían esperanza, Y ahí están ellos por varios años orándole al Señor por un hijo, pero no les había llegado. Posiblemente no hay registro de amargura ni abandono en el servicio, en que Zacarías dijera, bueno, yo esta vez yo no voy a ministrar en el templo, me hace falta un pelado, me hace falta un niño, gloria al Señor. Pero ahí estaban ellos sirviéndole al Rey, a su nombre. Déjenme decirle, amados hermanos, que la prueba prolongada revela la profundidad de la fe. Amén. Mire lo que pasó con Abraham también. Dios le prometió un hijo, pero pasaron varios años y trataron de intentar de solucionar ese asunto por otro lado, y mire cómo salieron las cosas. Cuando Dios promete algo, lo va a cumplir. Amén. Lo va a cumplir. Mire el caso de Eliseo, ¿verdad? Que en el caso de él recibió la doble porción de Elías en el manto. Y Elías creo que había hecho alrededor de unos 7 milagros. Y al Eliseo recibir la doble porción, ¿cuántos milagros tenía que hacer? 14. Pero cuando él murió solo llevaba 13 milagros. Uno pensaría, bueno, yo creo que la doble porción no se cumplió. Pero recuerdan el pasaje que ese día llevaban a alguien que lo iban a enterrar, ¿verdad? Y vieron a unos enemigos que venían armados, y cuando vieron a esa gente dice que dejaron correr ese cajón, y ese cajón fue a tocar los huesos de Eliseo, y se para este hombre del cajón. ¿Qué fue lo que pasó? Resucitó. Ahí se cumplió ¿qué? La doble porción, porque ahí serían los 14 milagros. Gloria al Rey. Lo que Dios ha prometido, Él lo va a cumplir. Amén. Él lo va a cumplir. Zacarías y Elizabeth siguieron siendo fieles, aun cuando su mayor deseo no se cumplía. Zacarías y Elizabeth, siguieron siendo fieles, aun cuando ellos anhelaban abrazar un hijo, pero ellos siguieron siendo fieles al Señor. Amén. Así que la fidelidad auténtica permanece aun cuando Dios parece callar. Esto lo dijo Job, ¿verdad? Si Dios quitó o si Dios dio, Él también puede quitar. Sea el nombre del Señor bendito. Gloria al Señor.
Ahora, si nosotros podemos unificar estos 3 versículos, y estamos hablando de lo que es la fidelidad probada por el tiempo, y aquí estamos mirando cómo este matrimonio pasó la prueba. Amén. Y en estos 3 versículos nos demuestra 3 dimensiones de la fidelidad. Amén. 3 dimensiones de la fidelidad. Primero, fidelidad en tiempos difíciles. Y yo no sé hoy la palabra aquí a quién le estará hablando esta noche, pero tenemos que tener fidelidad en tiempos difíciles. Gloria al Rey. Algunos hasta me habían preguntado, bueno, en el caso suyo de que usted sirve al Señor y Dios no te ha sanado de la diabetes, yo le digo, bueno, yo voy a ser fiel al Señor, porque sé que en su debido tiempo Dios va a hacer algo. Amén. Tenemos que tener fidelidad en tiempos difíciles. No importa la circunstancia que estés pasando, porque a veces lo mejor que nosotros queremos hacer, nuestros sueños no se cumplen, antes se embolatan. Pero Dios hoy está diciendo de que si somos fieles en ese tiempo difícil, Él va a responder. Así pasó con Zacarías, así pasó con Elizabeth. Eran difíciles los tiempos en que ellos estaban viviendo, pero ellos fueron fieles al Señor. Y a través de esa fidelidad, Dios más tarde le recompensó ¿con quién? Primeramente con el nacimiento de Juan el Bautista. Gloria al Rey. No sé cuál será la bendición que Dios tenga contigo, que va a marcar la historia en tu vida, pero tenemos que ser fiel en los tiempos difíciles. Segundo, fidelidad en la vida diaria. Gloria al Rey. No sencillamente son los tiempos difíciles, sino que tenemos fidelidad en la vida diaria, en ese quehacer, en las cosas domésticas. Tal vez en el caso de Mayerlin, bueno, ella dirá, bueno, tengo la situación apretada y aquí llegó alguien que me dio la papayita, la cuenta, bueno, real da 50,000 pesos. No se va a dar cuenta, voy a cobrarle ahí 70. Tenemos que ser fieles y justos en lo poco que el Señor nos ha dado. ¿Amén? Tenemos que tener fidelidad en la vida diaria, en ese mover, en ese actuar, en ese caminar. Amén. Amén. Y por último, en estas 3 dimensiones de la fidelidad, tenemos que ser fieles en medio de la espera dolorosa. Eso pasó con Zacarías. Ya era doloroso, ya ellos tal vez habían perdido la esperanza, ya ellos dijeron, bueno, ya nos quedamos así. Pero hay algo que a mí me llena de alegría, y es una de las palabras que dijo Jesús acerca de Juan el Bautista, la felicidad que ellos recibieron cuando él dijo, de entre de los hijos de los profetas o de los hijos de los hombres, las mujeres, no hay uno mayor que Juan el Bautista. O sea, en otras palabras, la bendición que Dios va a dar es poderosa. La bendición que Dios nos va a dar es poderosa. Así que hay que ser fiel al Señor en medio de la espera dolorosa. Hay a veces que, miren lo que pasó con Isaías. ¿Sí? En ese momento dice de que el día en que murió el rey Usías, ese fue el día en que él vio la gloria del Señor. Aunque para él fue doloroso la pérdida de este rey, porque este rey era el que lo alimentaba, este rey era el que le pagaba todo. Y al morir el rey, ¿qué pasó con Isaías y Mica? ¿Y ahora qué? ¿Quedé?
Gloria al Señor. Pero él fue fiel al Señor en medio de la espera dolorosa. Aleluya. Así que, amados hermanos, vamos a ser fiel al Señor en los tiempos difíciles. Vamos a ser fieles al Señor en nuestra vida diaria, estemos en el campo, estemos en la ciudad, donde estemos, vamos a serle fiel al Señor. Vamos a serle fiel al Señor estando allí a sola, donde nadie te ve, en público, donde la gente te ve. Vamos a serle fiel al Rey. Y también vamos a serle fiel al Señor en medio del dolor, en medio de la espera, en medio de ese desespero. Vamos a serle fiel al Señor. Amén. Así que este pasaje no trata primero del milagro, sino del carácter de quienes recibirán el milagro. Amén. Amén. Dios conoce el corazón. Dios sabe que si el carácter de Carmen no está bien preparado, ese regalo Dios no lo entregará. Y por eso a veces nosotros nos quejamos por las cosas que pasan, nos quejamos, bueno, ¿por qué el país tiene que estar así? ¿Por qué esta situación que estoy viviendo tiene que ser así? Te voy a decir, prepárate, porque es una prueba de la fidelidad de Dios a través del tiempo para entregarte el regalo que tú te mereces, para entregarte la bendición que tú te mereces. Amén. Amén. Hoy muchos son fieles mientras hay resultado, ¿sí o no? Mientras hay resultado, ahí somos fieles al Señor. Mientras hay reconocimiento, ahí somos fieles al Señor. Mientras hay respuestas, somos fieles al Señor. En una ocasión miré a alguien que estaba molesto por el Señor, porque el Señor se le había llevado a su abuelita. Y se le preguntó a Jan, ¿cuántos años tenía tu abuelita? 110. ¿Y qué es lo que tú quieres? Si la Biblia dice de que la edad común de humanos serían de 80 años, 110 ya se pasó. Y andaba enojado con el Señor porque había orado por él y no había respuesta. Y algunos son fieles al Señor, por eso cuando hay resultado, cuando hay reconocimiento, cuando hay respuesta. Pero la fidelidad bíblica permanece en el silencio. La fidelidad bíblica permanece aún en la frustración, aún en los años que pasan sin cambios. Dios está viendo. Amén. Dios sigue buscando creyentes que no negocien su obediencia, que le sean fieles al Señor. Y a algunos Satanás se les presenta así como en el caso de Jesús. Tan necesitado, entonces mire, todo esto te daré. Y algunos, en medio de esta propuesta, ¿sabe lo que pasa? Le son infieles al Señor y aceptan las ofertas del mundo. Aceptan las ofertas del mundo. Pero ¿sabe qué está pasando? Nos estamos perdiendo del don, del regalo que el Señor nos tiene. A su nombre. Gloria. Examina tu fidelidad. Dile que está a tu lado ahí. Examina tu fidelidad. Tu fidelidad cuando estás en circunstancias es igual o es constante tu fidelidad. Permaneces fiel aunque no entiendas el proceso. ¿Sí entienden eso? Tu fidelidad permanece fiel aunque no entiendas el proceso. Bueno, el Señor, ¿por qué tenía que llevar a mi hijo? Yo, ¿por qué tuve que perder el empleo? O él, ¿por qué le tuvo que dar la enseña? ¿Sí? ¿Por qué ha pasado en esto? ¿Por qué se tuvo que ir
fuera del país. Y hacemos ciertas preguntas en medio de todo esto. Pero debemos entender algo. Y es que tenemos que permanecer fiel aunque no entendamos el proceso. Amén. Dios no desperdicia ninguna espera. Dios está allí con los brazos abiertos, sencillamente está esperando de que tú pases el proceso. Y ahí está Dios con su bendición. Sirves a Dios aun cuando tu oración no ha sido contestada. La fidelidad precede al milagro, a su nombre. Algunos están desesperados, como en el caso de la mujer de Lot. ¿Por qué no maldices a tu Dios y te mueres? Algunos tienen esa actitud: bueno, tanto tiempo que yo estoy sirviendo al Señor y mire, no he visto milagro, no he salido de esta angustia, no he salido de este proceso. Gloria al Señor. Déjame decirte de que Zacarías y Eliseo, ellos siguieron siéndole fieles al Señor. Antes de que Dios enviara a Juan el Bautista, escúchenme bien, antes de que Dios enviara a Juan el Bautista, en otras palabras, de que Juan el Bautista llegara al vientre de Elizabeth, Dios examinó la fidelidad de sus padres. Amén. Antes del milagro hubo años de obediencia silenciosa. Nadie aplaudió lo que estaba haciendo Zacarías y Elizabeth. Es tremendo a veces cuando personas pasan por desapercibido tu trabajo, lo que tú estás haciendo para la obra, lo que tú estás haciendo para el rey. Alguien puede pasarlo por desapercibido, alguien te puede criticar, alguien te puede decir: no, lo que estás haciendo, eso no le veo sentido, o es lo peor que se está haciendo. Pero hay que permanecer fiel al Señor, porque cuando somos fieles al Señor, Dios es el que recompensa. Amén. Aunque el hombre no dé ninguna respuesta, aunque el hombre no recompense, Dios sí es el que da su buena recompensa. Así que la fidelidad probada por el tiempo siempre encuentra recompensa en Dios, a su nombre. Así que no abandones tu caminar. Amén. Dile que está a tu lado: no abandones tu caminar, sigue caminando íntegro. Por muchas propuestas que te hagan, por lo que el mundo te esté ofreciendo, no abandones tu caminar con el Señor. Eso pasó con Zacarías, eso pasó con Elizabeth, ¿verdad? Dice de que ellos andaban, ellos caminaban, ellos vivían irreprensiblemente a pesar de el tiempo o las circunstancias que estaban a su alrededor. Así que el silencio de hoy puede ser la antesala del cumplimiento del mañana. Permanecer fiel aunque no veas frutos inmediatamente. Dios mide la fidelidad, no la rapidez de las cosas. Dios mide la fidelidad. Sigue obedeciendo aún cuando duela. La obediencia en medio del dolor es adoración. Ay, ay, ay. Confía en el tiempo de Dios, no en el tuyo. Dice el proverbio que hay caminos que a nosotros nos parecen perfectos y decimos voy bien, pero ¿qué pasa con ese camino? Dice que es camino de muerte. Así que vamos a confiar en el tiempo de Dios, no en el de nosotros. Cuando Dios responde, lo hace mejor de lo que imaginamos. Amén. Amén. Cuando Él responde, lo hace mejor de lo que nosotros nos imaginamos y nos va a sorprender.
Recuerda, Dios siempre recompensa la fidelidad perseverante. Juan el Bautista nació como respuesta a una fidelidad probada por muchos años. Ven, Lucho, por acá por el piano. Gloria a Dios. Fidelidad probada por el tiempo. No sé de qué manera tú estás siendo probado en el día de hoy. Pero te quiero decir que después de ese silencio, Dios sigue hablando. Amén. Dios está con una respuesta y Dios está con el regalo que tú te mereces. Para Zacarías y Elizabeth fue el mayor de los profetas. No sé, puede ser la mayor bendición que tú necesitas. Amén. Amén. Vamos a estar un momento en pie.